Muy buenos días, ¿cómo están? Es una bendición poder estar con ustedes nuevamente para poder seguir aprendiendo más a través de nuestros devocionales por este tiempo en el capítulo 12 y 13 del libro de Romanos. Estamos aprendiendo muchas cosas interesantes que nos dejó como consejos el apóstol Pablo, donde podemos ver en estos dos capítulos, 12 y 13, cómo podemos vivir una vida cristiana que agrada a Dios, cómo el apóstol escribió diferentes cosas para animarnos a nuestras vidas. Hemos visto durante 6 días seguidos muchos consejos interesantes, como presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor, tener una manera diferente de pensar en cuanto a este mundo, no conformarnos a este mundo. Hemos hablado acerca de usar los dones espirituales que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. Hemos hablado acerca de que tenemos que amarnos los unos a los otros con un amor fraternal. También el apóstol nos ha exhortado acerca de ser diligentes y dejar la pereza a un lado, y también orar, practicar la hospitalidad son los consejos que el apóstol nos ha dado. Cada uno de esos consejos definitivamente muy buenos, definitivamente, pero también podríamos decir, ok, podemos hacer el esfuerzo, podemos orar y tratar de llevar este tipo de vidas que glorifican a Dios. Pero el día de hoy te garantizo que al escuchar este versículo quizá vas a considerar más de una vez el aplicarlo. No debería ser así, deberíamos aplicarlo instantáneamente, pero este versículo tiene que ver mucho con las relaciones, cuando el trato que recibes de la otra persona, cómo reaccionamos ante un trato que quizá no nos es muy favorable, no nos es muy grato recibirlo. ¿Cuál es mi reacción como cristiano? ¿Qué es lo que pide el Señor de mí cuando alguien no está siendo amable conmigo, cuando alguien realmente no ha hecho cosas buenas para mi vida? ¿Qué debo hacer? Pues descubrámoslo en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 14. Romanos 12, 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ahora, el apóstol Pablo sabía lo que escribía. El apóstol Pablo sabía exactamente a qué se refería cuando dice: bendice a los que te persiguen. Si alguien sufrió persecución muy fuerte en el Nuevo Testamento, podemos encontrar, aparte de nuestro Señor Jesucristo, a este apóstol. El apóstol Pablo fue perseguido, encarcelado. Cuando tú ves los sufrimientos de este apóstol en 2 Corintios, cuando tú lees todo lo que sufrió el apóstol Pablo allá en el capítulo 11 de 2 Corintios, tú puedes ver todas las cosas que pasó, cosas realmente difíciles. Y entonces Pablo no escribe este versículo simplemente para adornar o llenar un poco la página con escritura porque se le vino a la mente esta idea. No, él vivió lo que es la persecución muy de cerca. Él pasó tribulación muy fuerte de gente que le persiguió sin motivo alguno, simplemente por su cristianismo. Y Pablo, al escribir esto, lo dice sabiendo lo que era la voluntad de su Señor, lo que Jesús quería. Pablo una vez más dice: bendecid a los que os persiguen. Y Pablo estaba siguiendo el ejemplo de su maestro, de Jesús. En el libro de Mateo, cuando Jesús habla en este conocido Sermón del Monte, Jesús tocó este tema y lo abordó en una manera muy profunda. Pablo lo está resumiendo todo en un solo versículo, pero Jesús a sus discípulos les dijo paso por paso qué es lo que tenían que hacer. Si tú me acompañas al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 38 hasta el 48, vas a ver exactamente veremos lo que Jesús nos dice acerca de este aspecto, el amor hacia los enemigos. Pablo está diciendo: bendice a los que te persiguen. ¿Cómo puedo bendecir a los que me persiguen? ¿Cómo puedo decirle el bien a los que están haciendo tanto mal a mi vida? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, humanamente eso jamás va a lograrse, pero en el cristianismo el Señor nos pidió un comportamiento muy diferente. Recuerda, no te conformes a este mundo. El mundo jamás va a amar a su enemigo, jamás. Al contrario, si alguien te hizo mal, te va a decir: hey, devuélvele ese mal. Pero lo interesante que nosotros estamos aprendiendo cómo vivir una vida cristiana en el estándar que Dios quiere, en la medida que Dios quiere, como Él lo ha diseñado. Mateo 5:38
dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Era lo que estaba escrito en la ley mosaica. Pero me encanta el siguiente verso, el verso 39. Jesús con autoridad como nuestro Señor y Maestro, y le dice a sus discípulos, escucha lo que dice el 39, pero yo os digo, dice, no resistáis al que es malo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Mira, vamos a seguir leyendo, pero algo que quiero que sepas es que la ley, la Biblia habla acerca de la ley humana. La Biblia habla acerca, es más, Pablo lo va a abordar. La Biblia habla acerca de que la ley fue establecida por Dios para nuestro bien, para cuidarnos, para protegernos. Entonces, no está diciendo Jesús acá que si vas a ser agredido o algo, no va a pasar nada. Dios va a usar la ley para hacer justicia, o Él mismo va a hacer justicia si ha sido agredido. Pero el punto aquí es el énfasis de Jesús era, ¿sabes qué? Tienes que amar a aquella persona que aún te está haciendo daño, te está lastimando, está yendo contra tu integridad. No resistáis al que es malo, dice, al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, dice el versículo 41. Cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Se dice que la ley romana, recuerda, Roma era la autoridad por aquel entonces, se dice que la ley romana establecía esto. Un soldado podía tomar a un judío y decirle al judío, hey, ¿sabes qué? Ayúdame a llevar esta carga por una mía. Ayúdame a llevar esta carga por una mía. Él podía obligarte a hacer esto. Y Jesús le dice, ok, cumple lo que dice la ley romana, hazlo por la ley, pero muéstrales una ley más alta, mucho más alta. Muéstrale la ley del amor. Si alguien te obliga a llevar una carga por una mía, ¿sabes qué? Cumple, pero ve más allá, ve dos. Ahora hay algo interesante, muchas veces no queremos correr esa milla extra, no queremos ir, pero el Señor nos está diciendo, hazlo a pesar de quien te lo pida. A pesar de que esa persona esté haciendo cosas difíciles para ti. Y si vamos al gobierno romano, Roma oprimía a los judíos. Roma maltrataba a los judíos. El trato no era el mejor para ellos. Y Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? Si te obligan a llevar una milla, ve con él dos. Hazlo. Versículo 42 de Mateo 5. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y otra vez ahí aparece esta palabra de Jesús, pero yo os digo. ¿Ustedes oyeron acerca de la ley esto? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Ustedes oyeron acerca de la ley esto? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La ley que fue mal interpretada por los celosos religiosos. Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Si eso oyeron en la ley, si eso hicieron, yo les digo algo diferente, muy diferente. Amen a vuestros enemigos. Bendigan a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mira, Jesús se las puso muy difícil a sus discípulos. Les dice, ama al que te aborrece, a tu enemigo, bendice al que te maldice. Dice, ora por el que te ultraja. Tú y yo podemos amar, podemos bendecir, podemos orar. Y lo hacemos, creo que amamos, creo que bendecimos, creo que oramos. Pero muchas veces lo hacemos con las personas que yo siento que son una bendición en mi vida. Pero pocas veces vemos a un cristiano decirle a otro cristiano, ¿sabes qué? Oye, acompáñame a orar porque hay alguien que me aborrece y es mi enemigo y vamos a orar por él. Ayúdame a buscar una forma de bendecir a esta persona, ayúdame a hacerle bien y quiero amarlo con todo mi corazón. Jamás podemos encontrar mucho a esas personas. Pero Jesús le dijo eso a sus discípulos. Yo os digo, amen, bendigan, oren. ¿Por quién? Amen al que es su enemigo, bendigan al que los maldice y oren por el que los ultraja y los persiga. ¡Wow! Eso es interesante.
Ese es el tipo de vida que el Señor quiere que tú y yo vivamos. Ese es el tipo de vida que Él ha diseñado para nosotros, sus hijos, porque dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Jesús está diciendo, hagan lo que la gente común y corriente no hace. Porque ustedes no son gente común y corriente. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes son ciudadanos del reino. Y el estándar de vida para ustedes, aún en esta tierra, es muy diferente. El estándar para nosotros tiene que ser diferente porque tenemos un Dios único y quiere que nosotros seamos únicos también en esta tierra. Y le dice claramente Jesús a sus discípulos, hagan lo que les he dicho. ¿Qué les dijo? Amen, bendigan y oren. Amen, bendigan y oren. Amen al que los aborrece, bendigan al que los maldice, oren por el que los persigue. Ahora, dice claramente para que seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y les está diciendo, si ustedes hacen esto, ustedes son completamente diferentes a las personas de este mundo, porque ustedes no son de este mundo. Y Jesús termina en este sermón de Mateo 5, en el versículo 48, les dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Las características de Dios son muchas, pero Él nos ama, Él nos bendice y Jesús ora e intercede por nosotros. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Mira, Jesús le dio esto a sus discípulos y en verdad les dio un estándar muy alto, pero algo que Él no haya hecho jamás, Él realmente lo hizo. Cuando Jesús es presentado ante el concilio, ahí en Mateo 27 también, o Mateo 26, Jesús es presentado al concilio para defenderse por los cargos que se le implicaba. Quiero que leas esta historia en Mateo capítulo 26, versículo 57. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, Mateo 26, 57, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el consejo, escucha esto, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mira, el consejo de Pablo, nuevamente en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 14, bendecid a los que os persiguen, ¿ok? Aquí hay una persecución tremenda contra Jesús. Esta persecución lleva a sus perseguidores a buscar testigos falsos. Presentan a testigos falsos que están hablando cosas que jamás Jesús dijo y finalmente el sumo sacerdote se acerca donde Jesús y le dice, ok, escucha esto, aquí están tus acusadores, esta es tu acusación, ¿respondes algo? Y en Mateo 26, 63 dice, mas Jesús callaba. Jesús cayó completamente, no abrió su boca. Pero tú me dirás, pero ahí no está bendiciendo Jesús, solamente está callando, no está diciendo nada sobre sus enemigos, no está amando a sus enemigos, no está intercediendo por ellos, no está orando, no está bendiciendo, no está haciendo nada de eso. Pero mira lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta declaración, esta oración de Jesús al pie de la cruz fue interesante. Lo que Jesús dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 5, ama, bendice y ora, lo podemos ver a Él mismo dando ese ejemplo, ahí en la cruz, cuando estaba en agonía, diciéndole a su Padre, ¿sabes qué, Padre? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba amando, estaba bendiciendo, estaba orando. ¿A quién? Al Padre. ¿Por quién? Por sus enemigos. Escucha, Jesús no nos va a pedir algo que Él mismo no haya sido ejemplo para nuestras vidas.
Y es lo que el Señor está hablando hacia nosotros a través del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que está hablando Dios a nosotros a través del apóstol Pablo? Bendice a los que te persiguen, bendice y no maldigáis. Es algo muy interesante. En el inicio de la iglesia cristiana, cuando empezó la persecución, podemos ver el ejemplo de Esteban. Esteban está defendiéndose por las acusaciones que se les ha implicado. Él está hablando acerca de todo el plan del Señor para redimir al mundo, y la gente está enfurecida, la gente no quiere escuchar, la gente está furiosa, y sucede esto. En el libro de Hechos capítulo 7 puedes leer toda la historia, pero vamos a tomarla desde el versículo 54. Hechos 7:54 dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones, estaban molestos con Esteban, dice, crujían los dientes contra él. Versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, escucha esto, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Una vez más, Pablo está diciendo: bendice al que te persigue, bendice y no maldigáis. Mira el claro ejemplo de Jesús, mira el ejemplo de este discípulo de Jesús, Esteban. ¿Qué está haciendo Esteban ahí cuando están apedreándolo, cuando está a punto de morir? Él está haciendo lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte: ama, bendice y ora. Ama, bendice y ora. ¿A quién? A tus enemigos. Amó a sus enemigos porque no temó represalias contra sus enemigos. Esteban va donde el Señor y le dice: ¿sabes qué? No le tomes en cuenta este pecado. Está orando por sus enemigos. Interesante. Eso es el estándar de un discípulo. Pero ¿cómo es que un discípulo puede llegar a cumplir esto que se nos pide, que es muchas veces tan difícil para nosotros? Pues Esteban nos ha dado la respuesta. Dice que sus ojos de Esteban estaban puestos en el cielo. Sus ojos de Esteban estaban puestos en el cielo, pero algo más importante: Esteban lleno del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y nuestros ojos puestos en el cielo, podemos cumplir lo que se nos pide como discípulos. ¿Qué se nos pide para vivir una vida cristiana correcta que agrade a Dios? Bendice a los que te persiguen, bendice y no maldigáis. ¿Has sido víctima de muchas ofensas? Creo que sí, muchos de nosotros hemos pasado por eso. Se te ha perseguido, se te ha calumniado, han dicho o hecho cosas que han afectado tu integridad física y tu testimonio como creyente. Quizá lo han hecho, pero el Señor el día de hoy habla a nuestros corazones y te dice: ¿sabes qué? Ama, bendice y ora. Ama, bendice y ora. Bendice al que te persigue. Bendice, hermano, y no maldigáis. Haciendo esto, mostramos que somos verdaderos hijos de Dios. Nuestro Padre nos dice que seamos perfectos como Él es perfecto. Un estándar muy alto, pero Dios sabe por qué nos lo pide. Vamos a practicarlo el día de hoy y cada día de nuestras vidas. Ama, bendice y ora. Ama, bendice y ora. Amén. Señor, gracias por hablarnos esta mañana, hablar a mi corazón y ayudarnos a poder entender más de tu plan perfecto en nuestras vidas. Ayúdanos a lograr ese estándar que tú quieres como cristianos. Gracias, Padre, por este buen día. Danos más de tu Santo Espíritu, ser llenos como Esteban, puestos nuestros ojos en ti. Gracias por todo lo que tú harás cada día de nuestras vidas. Otórganos tu bendición y el poder para poder ser un buen hijo tuyo. Gracias, todo para tu gloria, en los méritos de Jesús. Amén. Ama, bendice y ora. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Nos vemos pronto.